Buenos días, apreciados amigos. Este es su programa Con Jesús en mi hogar. Vamos a invitar a Jesús a cada una de nuestras familias, a cada uno de nuestros hogares. Que el Señor Jesús envíe su Espíritu para que nos abra a la inteligencia de la Escritura. Concede serenidad y calma a nuestras personas, porque solo en el silencio sabremos escuchar la voz del Señor. Le agradezco también a Cable Plus por su colaboración para este programa que se transmite cada 15 días desde la parroquia, unos días en la parroquia de San Antonio y otros días en la parroquia de Santana, Guarne. Les agradezco también a la señorita Angie Rico y Hamilton Otoro por esta colaboración, por colaborar también en el anuncio del Evangelio. Voy a tratar en esta mañana, dos momentos. Primero, la palabra de Dios, porque ese es el fundamento. Esa es la raíz, el quicio de nuestra vida cristiana para conocer, amar, servir, seguir a Jesús el Señor. Porque nadie ama lo que no conoce. Si nosotros no conocemos al Señor, ¿cómo vamos a poder? No lo conocemos si no leemos la palabra, si no la ponemos en práctica, si no solamente somos oyentes. Hay muchos que dicen, no, sí, yo he conocido mucho al Señor por la palabra que escucho los domingos en la Eucaristía. Bueno, eso es una parte, pero no es todo. Entonces tenemos que conocer al Señor. Y lo hacemos a través de su palabra. El domingo tenemos, como todos los domingos en la iglesia, 3 escritos de la palabra de Dios. El primer escrito es el del libro de Jeremías, en el capítulo 31, versículos del 7 al 9. Maravilloso, que bueno que de pronto algunos lo leyeran allá en su casa. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículos del 1 al 6. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres para ofrecer sacrificios, en primer lugar por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. El Evangelio, y a ese sí me voy a dedicar un poco más, es el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículos del 46 al 52. Miremos. Al salir Jesús de Jericó, acompañado por sus discípulos y una gran multitud, encontró a Bartimeo, el hijo de Timeo, un mendigo ciego que estaba sentado junto al camino. Él, al oír que era Jesús de Nazaret, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le reprendían y le decían que se callara, pero él gritaba mucho más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó llamar al ciego. Entonces lo llamaron y le dijeron: ten confianza, levántate, que te llama. Él tiró su capa y de un salto se puso de pie. Fue a donde estaba Jesús, el cual le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que recobra la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha dado la salud. Y enseguida recobró la vista y se fue siguiendo a Jesús por el camino. Siguió a Jesús, palabra del Señor.
Vamos entonces a meditar un poco en este evangelio. Podríamos resumirlo con estas palabras: Maestro, que recobra la vista, que yo pueda ver. A mí siempre me ha impresionado mucho los evangelios donde narran que era un ciego, o que era un paralítico, o que era uno que estaba manco, o que uno que estaba casi muerto. Pero a mí me parece muy horrible que uno cuando comienza a ver y queda ciego, eso debe ser muy horrible, debe ser muy delicado, pero tenemos que llegar hasta allá. El evangelio de hoy nos presenta la curación del ciego de Bartimeo, de Jericó. Episodio que cierra una larga instrucción de Jesús a sus discípulos. Desde el capítulo 8, versículo 22, al capítulo 10, versículo 52, al principio de esta instrucción que el Señor va haciendo con los apóstoles, Marcos colocó la curación del ciego anónimo. No se sabía quién era ni cómo se llamaba, pero al final, porque se está terminando toda esta instrucción, sí le dice, le comunica la curación del ciego de Jericó. Como se verá, las dos curaciones son el símbolo de lo que sucedería entre Jesús y los discípulos. Describe el punto de partida, el ciego, un anónimo, al punto de llegada, el ciego Bartimeo. Vea, no puede ver, está sentado pidiendo limosna. La instrucción de Jesús a sus discípulos y a todos nosotros nos invita a que pensemos en el grito del pobre. Finalmente, después de una larga caminata, Jesús y sus discípulos llegan a Jericó, última parada antes de llegar a Jerusalén. El ciego Bartimeo está sentado a la vera del camino, por donde todo el mundo tenía que pasar. Y seguramente pedía alguna limosnita. Claro que esto ha tenido muchos problemas. Yo he visto por ahí unos videos que alguien se hace ciego, le echan la plata, a algunos otros que pasan por ahí se la cogen y él también se fija a ver si son de 20, los guarda para sí. Esa es la vida. El ciego Bartimeo está sentado, entonces no puede participar en la procesión que acompaña a Jesús. Ustedes saben que a Jesús lo acompañaba mucha gente. Gente que lo aceptaba, gente que lo quería, y los fariseos que estaban a la casa a ver cuando él decía y metía como las de caminar para condenarlo. Pero grita, miren, a mí me encanta mucho eso, cómo grita, y grita invocando la ayuda del Señor: Hijo de David, ten piedad de mí. Expresión Hijo de David es el título más común que la gente daba al Mesías. Pero este título no agradaba mucho a Jesús. Él llegó a cuestionar y a criticar la costumbre de los doctores de la ley, que enseñaban a la gente diciendo: el Mesías es el Hijo de Dios o el Hijo de David. Reacción de la gente ante el grito del pobre. A él lo regañaban, a él le decían. En ese tiempo, esta mañana en la audiencia del Santo Padre, un niño se le acercó y empezó a tocarlo y quería robarle, dicen ahí, pues yo creo que esos que le ponen ahí, él quería robarle el solideo. Y buscó la manera, se le fue por detrás, todo eso, y entonces todo el mundo estaba pendiente. Estaban diciendo que ese muchachito no podía oír.
Pero el Papa cómo lo acogió, se dejó hacer todo, le dio un beso, creo que en la frente. Yo no pude ver muy clara la imagen, pero cuentan pues ya todos. Es decir, quería tocar a Jesús. Y eso también pasa en muchas personas. Quieren tocar a Jesús. Por ahí hay una mujer que sufría como 18 años de un flujo de sangre y decía, con que solo toque yo la orla del manto, yo quedo curado. Y así fue. Entonces la reacción del grito. El grito del pobre es incómodo, no gusta. Los que van en la procesión con Jesús intentan callar al ciego Bartimeo, pero él gritaba todavía más fuerte, con mayor ganas, con mayor entusiasmo. También hoy el grito del pobre es incómodo. Hoy son millones los que gritan, emigrantes, presos, hambrientos, enfermos, perseguidos, gente sin trabajo, sin dinero, sin casa, sin techo, sin tierra, gente que no recibe jamás un signo de amor. Miren todo lo que ha sucedido en Sevilla, en Segovia, en muchas partes, cómo están asesinando. Miren, ayer como 4 o 5 jóvenes en San Rafael, todo esto. Y es el grito. Ahora están pues ahí con este proceso de prepararnos para unas elecciones. A cada uno le están sacando los trapitos al sol. Y están diciendo tantas cosas, denigrando, echando. Bueno, bendito sea mi Dios. Entonces hay que mirar así. Todos estamos gritando ante el Señor. La escucha solo aquel que abre los ojos para observar lo que sucede en el mundo. Pero son muchos los que han dejado de escuchar. Se han acostumbrado, otros intentan silenciar los gritos, como sucedió con el ciego de Jericó, pero no consiguen silenciar el grito del pobre. Dios es el único que los escucha y el que nos hace toda la curación. Conversación de Jesús con el ciego y su curación. Bartimeo había invocado a Jesús con expresiones no del todo correctas, porque el título de hijo de David no le gustaba mucho a Jesús, porque él era hijo de Dios. Descendiente de David, sí, pero era hijo de Dios. Pero Bartimeo tiene más fe en Jesús que en las ideas y títulos sobre Jesús. No así los demás. No vean las exigencias como Pedro. Bartimeo sabe dar su vida aceptando a Jesús sin imponerle condiciones. Bartimeo significa sigue a Jesús y sube con él a Jerusalén. No se queda ahí. Jesús va hacia el Calvario, se convierte en un discípulo modelo para Pedro y para nosotros. Creer más en Jesús que en nuestras ideas sobre Jesús. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. ¿Te imaginas estar en cuarentena y sin televisión?
¡Qué aburrición! O peor, ¿te imaginas estar todo el día en la casa y sin internet? ¡Qué desespero!, ¿cierto? Por eso, en Cable Plus Televisión te invitamos a ponerte al día con tus pagos para seguir disfrutando de nuestros servicios. Para más información, comunícate al 322-1342, 322-1342. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. En la otra parte quisiera compartir lo que la Iglesia desde el 9 y 10 de octubre y el pasado domingo 17 hasta abril del 2022 en esta primera fase del sínodo va a tratar. El Papa nos dice por una iglesia sinodal, una iglesia de comunión, de participación y de misión. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Lo que el Señor nos pide en cierto sentido ya está todo contenido en la palabra sínodo. Caminar juntos. ¿Quiénes? Pastores y laicos. No cada uno por aparte, no. Esto no va a ser otro congreso. Esto no es para sacar otro documento, lo ha dicho mucho en estos días el Santo Padre. Es para que pastores y laicos caminen juntos. Esto no es fácil, pero tenemos que llevarlo a la práctica. Por eso una iglesia sinodal, volvámoslo a decir, tiene que ser una iglesia de comunión, de participación y misión. Efectivamente, la sinodalidad nos remite a la esencia misma de la iglesia. Miren, la iglesia no es ahí una cosa que va sin cabeza, que sin cuerpo, sin miembros. San Pablo por allá en la primera carta a los Corintios en el capítulo 12. Yo no tengo vocación de ser hermano separado, pero más o menos se ha aprendido con algunos textos en que nos está hablando de la similitud del cuerpo. Como el cuerpo hay una perfecta unidad. La cabeza no hace las funciones de los pies ni de las manos, sino que la cabeza, el tronco, las manos y los pies, cada uno va cumpliendo una función. Yo no pienso por las manos, yo pienso por la cabeza, aunque hay muchas veces que a veces pensamos con los pies, pero no. Miren la armonía perfecta de nuestro cuerpo. Hay un solo espíritu en la iglesia, hay unos miembros que todos trabajamos unidos. La iglesia está llamada a abrir caminos y también a ponerse ella misma en camino. Miren, los sínodos que en la iglesia han realizado desde el Vaticano II son sínodos que han tenido unas especificaciones y generalmente son con la cabeza que es el Papa y los obispos, algunos que llaman para que vayan allá como a observar, pero ahora va a ser todo lo contrario. Desde las bases nos van a poner a preguntarnos muchas cosas. Y entonces todo eso se va a recoger en las iglesias desde octubre hasta abril, creo que son como 4 meses, o pongámosle pues los 5, y
eso se va a enviar en el 2022 a Roma. Y entonces allá van a tratar de tabular, pues es una palabra que yo aquí me creo, van a tratar de tabular todas esas respuestas que todos los episcopados del mundo entero le van a llevar al Papa, que no son 2 o 3, son muchos. Cada país tiene una conferencia. Hay países que tienen hasta 3 o 4 conferencias. Vamos al Brasil. El Brasil me parece que tiene como 3 o 4, porque es demasiado grande. Y los episcopados son como de 60, 80 obispos. Entonces, miren que son episcopados muy grandes. Entonces allá van a tratar de tabular todo esto, para mandarnos después y que pensemos y sigamos pensando para que en el 2023 que se realice el sínodo, donde van a haber obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos. Este va a ser, que es lo que nos va a dar la fuerza, el que sean laicos. Es el punto de convergencia del dinamismo, de la escucha recíproca en el Espíritu Santo, llevando a todos los ámbitos de la vida de la Iglesia. No es solo un evento, sino un proceso que implica una singeria al pueblo de Dios, al colegio episcopal y al obispo de Roma, cada uno según su función. Esto lo dijo el 28 de noviembre del 2020 en un consistorio para la creación de nuevos cardenales el año pasado. El itinerario para la celebración del sínodo, la apertura, que como les decía ya fue pues hecha en el Vaticano, en cada iglesia particular, que el Papa nos dijo ese domingo 10, 3 palabras: encontrarnos con el Señor, escuchar al Señor y discernir sobre lo que hemos escuchado y con lo que nos hemos encontrado. Es un momento de encuentro, de reflexión, es un momento de oración, de la celebración de la Eucaristía. El domingo pasado fue la inauguración en todas las iglesias diocesanas y el Papa también celebró la Eucaristía, donde consagró a 2 presbíteros como obispos y les dijo, pero una alocución lo demás de buena, que les dijo: vea, el obispo tiene que servir, 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 y dio como 15 veces servir. Que esa era la razón de un obispo. La razón del obispo no es gobernar, solamente es servir, porque el Evangelio nos estaba hablando de lo que era el servicio y de lo que 2 de los apóstoles le eligieron al Señor, que el uno se sentaba a la derecha y otro a la izquierda. Y a otros Dios les dio rabia, les dio celos. Y les dijo el Señor: aquí no es como allá. Aquí el que quiera ser primero debe de ser servidor. La apertura en las iglesias particulares, el domingo 17 de octubre del 2021. Se sugiere el mismo esquema bajo la presidencia del respectivo obispo diocesano. Momento de encuentro, reflexión, momento de oración, celebración de la Eucaristía. Entonces, el próximo domingo creo que lo vamos a hacer no solamente en nuestra iglesia diocesana, sino en cada una de nuestras comunidades parroquiales. Y empezamos entonces esta fase. En las iglesias particulares, la consulta al pueblo de Dios en cada iglesia particular se clausurará con una reunión presinodal que será el momento culminante del discernimiento diocesano. Se abre un periodo de discernimiento de los pastores
reunidos en asamblea, a los que se pide escuchar lo que el Espíritu ha suscitado en las iglesias a ellos confiados. En el proceso de redacción de la síntesis van a ser antes del abril del 2022. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar nosotros? Yo desde hace días estoy insistiendo que tenemos que ser una iglesia, una comunidad parroquial de Santana en ser iglesia sinodalidad, la iglesia del sínodo. Que la palabra también sínodo, ya lo había dicho, es caminar juntos, laicos y pastores, que tenemos que ser fieles todos para este trabajo, escucharnos. Y el Santo Padre nos ha invitado a hacer una oración al Espíritu Santo. No la oración tradicional que todos sabemos del Espíritu Santo, es una oración diciente, muy bien elaborada, como todo lo del Santo Padre, para comenzar todo este trabajo, para saber escucharnos. Yo le propuse al señor cura párroco de la Candelaria, que qué bueno que él promoviera como párroco el podernos encontrar las 3 iglesias parroquiales de Guarne, para que empezáramos como por lo menos a manifestar y decir qué es lo que queremos como iglesia sinodalidad, una iglesia del sínodo. Y entonces que nos reuniéramos, por ejemplo, los consejos de pastoral parroquial, a ver que nos escuche, para nosotros escucharlos, porque esto es con todos. Hombre, qué bueno también hacer un encuentro después del 28 de noviembre con los presidentes electos de las juntas de acciones comunales. Qué bueno hacer un encuentro antes de que termine este año, yo no sé cuándo va a terminar, pues escolar, con los educadores, para escucharlos. No para proponerles algún tema, no. El tema es escuchar. El Papa ha insistido de una u otra manera escuchar. Tenemos que saber escuchar. Dice el Papa, es un arte. Y escuchar que no nos dé rabia. Porque a veces cuando empiezan a decirnos muchas cosas, nos vamos sufriendo, y para nosotros los eclesiásticos sí que somos buenos para eso. Bueno, ya estamos casi para terminar, por eso tenemos que pedirle al Señor que nos abra. Voy a terminar con la oración del Espíritu Santo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no nos dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. Termino con algo. Desde hace como 15 días, la conferencia episcopal, los martes a las 7, empezó una serie de conferencias, de reflexiones. La primera fue por un diácono un laico de Venezuela, maravillosa. Qué profundidad. Luego después estuvo un padre Oñoro, un padre de la comunidad, y
luego después estuvo un señor obispo, el obispo de Guaviare. Y hace 15 días estuvo una laica, una doctora que está graduada en teología, Consuelo, creo que era Vélez. Y ayer estuvo una monja, qué monjaza, no tenía hábito ni nada, pero qué profundidad, cómo manejó el tema de la espiritualidad de sinodal. Y empezó a decir, sin espiritualidad nosotros no valemos nada. El próximo martes a las 7 va a hablar Monseñor Darío del Socorro Gómez Zuluaga, Zuluaga Gómez, porque lo confunden con Darío Gómez. Y entonces él va a hablar sobre el sínodo y la parroquia. Vamos a ver, yo creo que también, porque él habla también muy claro y sabe de todo esto. Por todo lo que nos hemos cuidado, por todo lo aplazado y todo lo reinventado, por los que se arriesgan por cuidarnos, por los que siguen dando la batalla, por los que la están ganando y por todos los que la perdieron. Haz que este esfuerzo siga valiendo la pena. Este fin de año no bajemos la guardia frente al coronavirus. Evita las reuniones sociales, mantén el distanciamiento, lava frecuentemente tus manos y usa bien el tapabocas. Si nos cuidamos, avanzamos. Ministerio de Salud y Protección Social. Los vuelos comerciales desde y hacia Leticia, Amazonas, se reabrirán a partir del 1 de mayo, luego de que el Comité Asesor del Ministerio de Salud y Protección Social entregara esta recomendación. La decisión se tomó al tener en cuenta que una alta proporción de residentes del casco urbano de Leticia ya cuentan con al menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que hay una reducción aparente y progresiva en la transmisión del virus, así como una alta seroprevalencia de acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Salud. Hay que tener en cuenta que para acceder a estos vuelos se debe cumplir con algunos requisitos. Por ejemplo, se debe presentar el carnet de vacunación con las 2 dosis. Deben haber pasado al menos 15 días desde la segunda dosis. Todos los pasajeros mayores de 2 años tendrán que presentar una prueba negativa de antígenos para COVID-19. Quienes no tengan esta prueba no podrán viajar, con excepción de los niños menores de 2 años. Es muy importante tener en cuenta que el carnet de vacunación será un requisito del cual solo podrán ser exceptuados aquellas personas que, por convicciones propias, no hayan querido vacunarse. En este caso, tendrán que hacer un aislamiento preventivo de por lo menos 7 días en un hotel designado por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Allí se les realizará una prueba a la llegada y otra a los 7 días. En esta última sección yo quisiera hablar un poco de la parroquia. Como ustedes se han dado cuenta, pues estamos en esta tarea de organizar nuestro templo parroquial. Y yo no me cansaré de pedirle al Señor que nos puedan dar la licencia para poder seguir remodelando el templo. Aquí vino un señor por ahí todo bravo, que era que nosotros que íbamos a saber de eso. Yo cuando oí eso me quedé callado porque dije, no, ¿para qué no vamos a poner a pelear aquí? Cuando una cosa está bien mala, cuando una cosa está que se cae, cuando creían que eso era patrimonio, pero como he dicho yo, eso no tiene ni la P. Por eso el señor cura vino y derrumbó el templo, porque nos dijeron de la alcaldía que si nos quedábamos una semana más, de nosotros era la responsabilidad
si ese techo se venía cuando estuviera el templo lleno. Y vimos cómo ese techo estaba lleno de comején, acabado. Después entonces empezamos a ver las tapias peor. El señor cura fue donde el señor secretario de planeación de aquel tiempo y el señor secretario le dijo, haga lo que usted tiene que hacer. Y él vino y empezó y tumbó ese muro. Y ese señor después vino aquí, yo estaba presente ahí. Yo que también me subo muy fácil porque también tengo el indio. Yo apenas me mordía los labios y yo... Y entonces él dijo que era que nosotros los curas queríamos hacer lo que nos diera la gana, que nosotros queríamos, casi que nos dijo que éramos caciques y que todas esas cosas, y que nos queríamos, cuando él mismo le dijo, y él tiene testigo. Yo por eso dudo tanto ahora de la palabra. Lo que no tengamos escrito, eso no vale 50. Por eso yo le dije también a él después, yo hasta que no venga el permiso escrito en que yo le pueda sacar fotocopia a ese escrito, a esa licencia, a eso que nos van a dar, no creo. Yo soy como Santo Tomás, no creo. Bueno, ahí estamos, no podemos perder la calma, seguir orando, siguiéndole, pidiéndole al Señor. El señor alcalde sabe que yo pido mucho por él. Sí, yo pido mucho por él, para que nos dé el permiso. Parece ser que eso va muy bien, porque hubo que cambiar de arquitecto. Lo único que es bueno es porque nos están respetando para cuando nosotros presentamos en abril, que eso es después de 2 meses que ya empiezan a hablar, están respetando el mismo radicado. Y porque, por ejemplo, no teníamos estudio del terreno, que eso en ese tiempo que se iba a hacer. Luego después yo creo que de las aguas, porque tampoco tenía, pues, no, pues es que yo creo que si tenía una tenor, no tenía 2. Entonces, mire, entonces son cosas que se van dando, que están, y eso necesita tiempo, eso necesita que el arquitecto venga, mire, vea, el ingeniero, todas estas cosas. Ahí estuvieron haciendo unos hoyos, como que iban a enterrar a algunos. Yo esos poniéndole yo un poco de cosas, pero era para hacer el estudio de los suelos. Hicieron tanto de allá donde estaba la capilla, aquí también, aquí en este parqueadero que hay ahí. Entonces sigamos luchando, sigamos progresando, pidámosle al Señor. Luego también pues nos estamos acercando para 2 grandes momentos en la vida de la parroquia. El primero es la celebración de nuestros hermanos fallecidos. Todos los que hemos perdido seres queridos, cómo la vida nos ha golpeado. Muchos no creen y todavía siguen pensando que esto es charlando. Esto no es charlando. Esto no es invento. Recuerden por allá cuando empezó la pandemia que decían que eso lo inventó Duque. Como que no, a mí me saca eso como de quicio. Entonces, que eso lo ha inventado pues Duque y eso en todas partes. Miren que en unas partes ya vuelven nuevamente a tomar, en otras que se quiten, en otras que se pongan, en otras... están preocupados porque en Colombia ahora volvieron a reactivarse en los casos, tanto en Medellín, en Cali. En Cali ya casi no había también, habían vuelto cuando eso había bajado mucho, entonces el pico aquí en Antioquia de las flores. Ahora yo no sé qué es lo que van a decir, qué pico será ahora. Por ahí dijeron que era Delta o no sé qué más cosas. Y entonces todos, y si no nos cuidamos nosotros, vamos a volver porque nos estamos relajando. Todos. Mire, ya no hay lavado de manos, porque es que eso no sé qué. Ya el tapabocas también por ahí están haciendo cosas de tutela para ver si lo quitan. Y entonces, ¿sí? Y sigue muriéndose la gente de eso mismo. Eso. Muchos hablando muy mal de las vacunas.
Otros hablamos muy bien de las vacunas. Yo siempre he dicho, si yo no hubiera tenido las 2 vacunas, estaría ya comiendo gloria. Ya estaba ya con mi mamá y con todos. Bueno, entonces el 2 vamos a hacer una jornada de oración de una Eucaristía a las 3 de la tarde, que es un martes. Usted va al despacho, viene aquí a la sacristía, tiene una ofrenda de 3.000 pesos, donde usted va, apunta una intención y le da. Que es que yo no tengo, se la ponen también. Pero la gran mayoría, 3.000 pesos no hace ni pobre ni rico a nadie. Entonces, tenemos también eso. Luego después tendremos, al final de noviembre, el 23, el jubileo del padre Pedronel Quinchía Quinchía. Se va a hacer simplemente una Eucaristía, creo que un almuerzo pues ahí como para los sacerdotes y de pronto una parte de la familia de él. Yo personalmente hubiera querido organizar una cosa pues mejor. Él está organizando todo, imagínense, uno vino haciéndose la fiesta. Pues yo a mí eso me pone como mucho a pensar, entonces yo quería organizarla, pero él me expuso unas causas y todo eso. El templo sin terminar, nosotros seguramente haciendo fiestas, dónde está la plata, todas esas cosas, porque todo eso cuesta. No nos digamos mentiras. Entonces quedamos en que solamente era la celebración de la Eucaristía con el señor obispo. Yo hubiera querido invitar a varios señores obispos y ya había conversado como con 2 o 3, ya los tenía pues como planillados, porque eso hay que hacerlo casi con 6 meses de anterioridad. Eso no se puede decir que hoy para mañana, porque un obispo no está dispuesto hoy, está dispuesto para su diócesis, pero para venir a otra celebración fuera de la diócesis, el único que está pues ya planillado es el señor obispo, porque eso es de parte de él. Bueno, después nos preparamos pues para celebrar, Dios mediante, este año con todos los requisitos y con todas las cosas para celebrar lo de la Navidad. Yo en estos días le voy a decir al señor cura, a ver si me permite, lo que el año pasado le pedí, que era la Navidad en las veredas. Él además que va a organizar aquí la Monaín y todo esto. Yo siempre he pensado que esa Navidad en los sectores y en los grupos apostólicos debe ser 3 momentos. Un primer momento es celebrar lo que significa el árbol, la novena, el pesebre, todo eso. El otro momento es vivir el espíritu de la Navidad. Ojo que el espíritu de la Navidad no se comienza con el 16 de diciembre. No, ahí comienza la novena. La Navidad propiamente comienza el 25 de diciembre. Oiga, que es el día del nacimiento del Señor, que va hasta la fiesta. Primero, el primer domingo después del 25 es la fiesta de la Sagrada Familia. A los 8 días es la fiesta de los Reyes Magos y a los 15 días es la fiesta del bautismo de Jesús, que es donde termina todo el tiempo de Navidad. Para comenzar después ya el nuevo año litúrgico que ha terminado, creo que es como el 24, 25 de noviembre, que este año va a coincidir también con la fiesta de la juventud. El Papa ha querido poner también ese día a hacer una oración por la juventud, también con 3 palabras, que es testimonio, fidelidad, no sé qué más, no me acuerdo bien, pero que se podía realizar en algún día también ese evento, porque sacó también ya el discurso de apertura de ese día, con todos los papeles que tengo. Seguramente se me quedó por allá porque no estaba pensando cómo hablar de eso, pero es ese día. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé su fuerza, que el Señor nos esté animando a todos para que este camino sinodal
del sínodo sea una realidad. Me encanta que el Papa diga que no es un evento más, ni es un congreso, ni es para sacar un documento, no. Es para que caminemos juntos, pastores y laicos, siguiendo a Jesucristo el Señor, que es el camino, la verdad y la vida. Amén. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga a todos y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Una feliz semana, un feliz domingo y que el Señor a ustedes y a nosotros nos ayude todos los días. Amén.